con gente joven. Y bueno, en un primer momento me gustaría que nos hablaras, porque viendo el documental, que lo vi tranquilamente en casa, y la verdad es que yo sé que tú lo has vuelto a ver, yo la verdad es que no he tenido fuerzas de volverla a ver, uno se plantea muchas cuestiones. Lo primero que me preguntaba, si hoy en día, por responsabilidad, digámoslo así, de los medios de comunicación diversos, ¿no?, a los que tienen acceso los distintos jóvenes, estas situaciones se han duplicado y se han complicado más. Es decir, si estamos en un momento especial de un pico de todas estas situaciones y que se dan, que son nuevas, dadas las situaciones nuevas que hay de difusión. Bueno, lo primero, dar las gracias a Esther y desde luego a la Casa Separat de haberme invitado. Es verdad que la he visto 2 veces porque creo que cuando uno se mete a fondo en los documentales, pues puede, como tienen gran complejidad, como decían, y hay muchos aspectos que se pueden tocar, ¿no? Porque es como algo muy poliédrico, en realidad todo el mundo queda afectado, esto es lo más importante. Y también, para los que no sepáis, la historia sobre todo de Daisy Coleman, porque aparentemente sale un final que es un poco más feliz, pero en realidad en el 2020 Daisy se suicida y 4 meses después se suicida su madre. Entonces, realmente es muy importante saberlo también, porque los efectos del trauma, los efectos de estas situaciones son mucho más duros y más difíciles de lo que en general creemos. Tenemos un poco la idea de Hannah Arendt de la banalización del mal, como si realmente, como lo vemos en las películas, como se ven en los documentales, como se ve en la pornografía, que los chicos cada vez pueden acceder por un clic, pues es verdad que estamos en una época donde, como nunca antes se vivía tan bien, aparentemente, esto lo dicen muchos sabios que se reunieron para decidir esto, sobre todo a través de un psicólogo que es mundialmente famoso, que se llama Steven Pinker, que se reunieron unos cuantos y dijeron: es la época mejor de la humanidad, donde hay menos guerras, aparentemente menos conflictos, y donde vivimos mejor. Pero paradójicamente, sobre todo en el primer mundo, es donde tenemos más problemas de salud mental y más pronto. Y esto es una paradoja que hay que saberla, y es así. Yo tengo 2 vertientes. Llevo 40 años trabajando con gente joven en trastorno mental grave en la pública. También tengo mi consulta, superviso justo los equipos de violencia de género de la Comunidad de Madrid, también los centros de atención a las familias del Ayuntamiento de Madrid, y ahora también hago, digamos, intento poner la salud mental en el centro de la política en la Asamblea de Madrid para tratar de mejorar estas situaciones. Y cada vez tenemos más información de que las cosas han ido aumentando. Sobre todo, el debate es si es que ahora se sabe más y antes estaba más tapado y todo quedaba más en casa, que en parte también, o si la sociedad que estamos creando tiene estas fragilidades con respecto a las crianzas, con respecto a la información a través de Internet, que estamos teniendo muchos problemas. Ahora se acaba de crear una comisión en el Congreso de los Diputados, tenemos una también en la Asamblea de Madrid, para estudiar el efecto de los móviles en la gente tan joven y sobre qué tipo de móvil y qué tipo de información se puede acceder, porque con un clic se accede a violencia, se accede a violaciones en grupo, se accede a esta idea que tienen muchos los chicos más que las chicas, de que hay esta especie de consentimiento, etcétera. Y entonces realmente estamos teniendo un problema que va en auge. Las autolesiones han aumentado un 4.000% en la Comunidad de Madrid en los últimos 10 años. Urgencias por autolesiones, Lo que hablaba de Daisy, la madre que se quemaba. Hay muchos tipos de autolesiones. Las autolesiones no son intentos de suicidio. Las autolesiones en general son intentos de controlar una desesperanza, de controlar un dolor, de controlar una rabia, de controlar una pena, para que no se te note en parte, para poderlo llevar por dentro, porque hay un estigma de ser frágil y hay un estigma de ser débil. Nuestra sociedad es una sociedad, sobre todo la sociedad neoliberal en la que vivimos, se ha creado como una sociedad donde tenemos que tapar toda esta parte, donde apenas vemos al otro. Hay un gran filósofo que os recomiendo, que se llama Byung-Chul Han, que escribió un libro que se llama La sociedad del cansancio, y luego La desaparición de los rituales.
Él tiene una formación en psicoanálisis muy potente y en psicología. Viene de Corea, pero se formó en Heidelberg. Y realmente lo que nos viene a decir todo esto es que estamos creando una sociedad donde aparentemente cada vez tenemos más información. Él le habla la sociedad de la infocracia, pero cada vez estamos más solos. De hecho, sabéis que la brecha de esperanza deseada que aumenta aún más en España y en el mundo es la de entre los 15 y los 20 años. Y realmente cada vez más pronto entre los 14 y los 15. Intentos de suicidio, autolesiones, están en las urgencias con 8 años, con 9 años, niños que ya tienen móvil, niños que en general están bastante más solos de lo que parece. El acompañamiento es más ficticio porque hay una dificultad de comunicación intergeneracional muy importante y donde los chavales la información creen más veces en Google, en lo que ven ahí, que en las propias comunicaciones con las familias. Entonces, para nosotros hay como cuatro vulnerabilidades o determinantes que nos permiten entender la fragilidad de la salud mental hoy en día en la adolescencia. La primera es la biología, la que antes creía que era más importante. Cada uno tiene una cierta heredabilidad y una fragilidad, que se llama el temperamento. Antes creíamos que eso era para estos trastornos graves más del 50-60%, hoy sabemos que no llega al 15-20% como máximo en gemelos monocigóticos criados por separados, es como se puede ver. La segunda parte son las crianzas. Las crianzas se pueden dividir en crianzas seguras e inseguras. Y resulta que aproximadamente el 30% de la población en todo el mundo, porque hacemos estudios de crianzas en todo el mundo, yo soy presidente de una sociedad internacional de estudio de las crianzas, de International Assessment Network, en la sección iberoamericana y ahora española, porque hemos crecido mucho. Tenemos muchos estudios sobre apego y sobre el estilo de crianzas. Las crianzas seguras que te dan resistencia a la adversidad, capacidad de pedir ayuda a tiempo, no emborracharte cuando tienes 14 años a destiempo porque sabes que va a ser peor, poder contar con los demás, poder realmente tener esta idea de autonomía, pero contando cuando el otro, y una buena autorregulación emocional, las crianzas seguras que protegen en parte contra la adversidad y contra los problemas de salud mental, incluso cuando tenemos más herencia. Esas crianzas se dan en el 70% de los chicos y de la población en todo el mundo. Parece mucho, pero es que el 30% restante tienen crianzas con muchas dificultades, pero que no lo parecen mientras estamos dentro de la familia, que son las crianzas inseguras, que tienen fundamentalmente tres tipos. Un 10% son personas que se han criado en condiciones donde ha habido muchos traumas y muchas dificultades, que salen en los dos casos. En los dos casos es así. En los dos casos, Daisy pierde a su padre cuando tiene 9 años. La madre se tiene que quedar sola con 4 hijos. Hay grandes dificultades. Ese duelo habría que saber cómo lo pudo realizar o no. Y Adriu son padres separados y no sabemos qué condiciones tuvieron de crianza o no. Pero hay que intentar entender que eso puede influir en que estas niñas de repente, en esa especie de inconsciencia, además de en la adolescencia, empiezan a beber, se fían de repente de los jóvenes del barrio, se salen por la ventana, hacen conductas que a veces pensamos que son las típicas y normales de la adolescencia, pero en realidad no es así. A mí en este caso yo veo dos aspectos, digamos, dentro del drama que han vivido. Uno tiene que ver con el ataque sexual, o sea, con la violación, pero luego, que era lo que me refería también, porque digamos que es lo que tú señalabas en el tiempo que estamos viviendo, que hace que esto se triplique el efecto, que es con la publicación de fotos y con la divulgación, que es una humillación colectiva en el que luego ya entramos en otro plano, porque por un lado tenemos el dolor, la herida que te puede producir una violación, con todo lo que eso supone, pero se agrava después cuando en el grupo de referencia ya hay un conocimiento y encima una culpabilidad. Por todo esto hay otro aspecto que tiene que ver con la ley, que es cómo tratar la ley. Entonces te quería preguntar, con relación a lo que se ha vivido en Estados Unidos, ¿cómo es la situación en España? ¿Cómo es el tratamiento a las víctimas, el acompañamiento y cómo la ley puede acompañar y juzgar todos estos casos? Bueno, primero quería un poco terminar lo otro porque creo que es importante. En realidad, después de estas situaciones de las crianzas, ahí es más fácil, si has tenido traumas, que puedas tener situaciones de riesgo y de peligro. En esos riesgos de peligro te pasan estas cosas más fácilmente y no es lo mismo porque hay un sesgo de género, en general cómo lo manejan las chicas y los chicos.
en Estados Unidos, pero es que esto pasa igual aquí. Nosotros hemos tratado continuamente estos casos en el hospital de día, porque todo esto lleva a problemas serios de salud mental, que al final es lo que escandaliza en parte. Ahora hablamos de la ley. El otro aspecto son los traumas, y los traumas de muchos de estos chicos y chicas son acumulativos. Tienen traumas en la infancia, adversidad temprana, y luego tienen todas estas situaciones de traumas que hacen que al final, que se junta con el trauma del ciberacoso, del bullying, que cada vez es más frecuente, porque grabar con un móvil está tirado, porque parece que efectivamente compartirlo no pasa nada. Ellos lo dicen, era una broma. Y es verdad que son adolescentes que no tienen el mismo nivel de responsabilidad. No es lo mismo que lo hagas con 15 años que con 17 años. Vamos a ver que es complejo, porque algunos tienen unas consecuencias y otros tienen otras, efectivamente. Y la ley tiene sus sesgos y tiene sus límites en función de que seas adolescente o no. Evidentemente, el caso es diferente, ¿no? Pero esos traumas acumulados junto con el tema de grabar te van creando una herida que al final llevan a estos problemas de salud mental. Parece que Daisy es una persona con un trastorno de la personalidad luego, o con rasgos que se llaman límites, que es lo que más ha crecido y que da esta inestabilidad, ¿no? Donde hay una involucración muy importante también a nivel de unos padres que se sienten incapaces de saberlo cómo manejar. Bueno, todo eso luego lleva a la ley, efectivamente, y a la capacidad uno de reparación. Porque lo que cambia también el destino, desde mi punto de vista, de los distintos personajes, es la capacidad de poder tener una reparación legal o una reparación moral, o ojalá las dos reparaciones. Y muchas veces estas cosas no se dan. Daisy se queda con esa idea de que no ha tenido la reparación. La legal es fundamental. Exacto, la legal es muy importante, y con la legal tenemos un problema muy serio muchas veces, porque se necesitan pruebas concluyentes, porque lo legal está sesgado por lo político y por las situaciones culturales. Se ve muy bien en el caso de Daisy, ¿no? Donde el chico, que efectivamente luego yo he investigado, Barnett, es hijo de un alta político, se da es además un chico popular en el fútbol americano de su escuela, de su barrio, y probablemente el sheriff es un sheriff que se le ha visto, que a mí me parece que tiene una opinión sesgada y ya hace un juicio de valor desde el principio, bastante machista, por cierto, además, como que las mujeres son más las busconas y que se lo buscan, etcétera, le está dando problemas al chico bien de... Exacto, y entonces la ley, al final ahí consiguen, con unos buenos abogados, probablemente minimizar mucho más una situación. Eso está claro, ¿no? Quiere decir que hemos avanzado en las leyes. Pues en España hemos avanzado hace muy poco. Sabéis que este pianista inglés, que también sufrió abuso sexual en la infancia, sí, pues ha peleado mucho en España, que ahora vive en España, para que cambiáramos la ley de protección de la infancia, y ahora estamos teniendo más capacidad de poder actuar contra todas estas historias. Ahora vamos a avanzar también en el tema de ver si podemos proteger, acaba de salir ayer, una nueva ley que ha entrado en el Congreso para limitar la adicción, ¿no? Exacto, para limitar la capacidad de que los chicos entren en Internet antes de 14 años, como era ahora, y tratar de subirlo a 16 años, y que la sociedad tome conciencia de que todo no se puede dejar al libre albedrío de los chavales cada vez más jóvenes, y a unas familias y a una sociedad que en parte mira para otro lado, como si nos pudiéramos autorregular solos. Y eso no es así. Sobre eso, es que a mí lo que me sorprende son las noticias relacionadas con el interés de que muestran niños muy pequeños acerca de películas pornográficas y de la pornografía. Entonces, todo eso hace que la educación sexual que están recibiendo esté totalmente distorsionada, y que eso les pueda llevar, porque el ver esos jóvenes que estén cometiendo ese tipo de delitos sexuales, en realidad, por supuesto que tienen responsabilidad, pero ¿no la tienen también los adultos que les están educando? Absolutamente. Interés por la pornografía a partir de los 10 años, del despertar sexual, o de los 12, los hemos tenido toda la vida de todos. La diferencia es que en la sociedad de antes había más represión, y la represión en parte es necesaria a una cierta edad. Lo que llamamos nosotros función límite. Función límite es función paterna. La función materna, en el sentido que lo puede hacer un hombre o una mujer, cual sea, es la función de rebeldía, la función de acompañar, la función durante el desarrollo es importante, pero a partir de un momento dado tenemos también que poner límites, porque si no un chaval no sabe distinguir
y hay que prohibir a tiempo, pudiendo dar explicaciones, etcétera, y por supuesto el interés sexual y el despertar sexual nos hace mirar cualquier cosa. Claro, si te llega un pollón así de grande por internet con 8 años, que los hemos visto, lo estamos viendo en el colegio, y se lo pasan unos a otros, y el chaval tiene un móvil que es lo primero que lo puedes desbloquear, pues ese niño puede entenderlo de cualquier manera. Si tiene encima estas crianzas inseguras, lo va a entender con mucha más dificultad porque va a tardar a ocultarlo, a hacer pandillas con otros, se juntan unos con otros y se hacen una distorsión de lo que, entre comillas, está bien y está mal y parece el límite. Entonces, eso es lo que creo que se nos ha ido de madre absolutamente en los últimos años en todo el mundo, pero sobre todo en las sociedades más avanzadas, que es donde los chavales pues pasan más tiempo solos, tienen acceso a los móviles. Hoy en día la media de los móviles, por ejemplo en Italia, que acaban de hacer una ley para tratar de que los móviles para los chavales sean móviles básicos, no tengan internet, es que la media era de 7 años. Yo he peleado con mi hijo que yo tengo, que ahora acabo de cumplir 17, para que el móvil lo tuviera a los 16 años. Ya ha sido una pelea a muerte. Papá, que soy el único del colegio y tal. Digo, bueno, yo te di un móvil antes solo para llamadas. No, pero esto no. O sea, porque hay una presión social de los chavales, por supuesto. Entonces, es muy difícil, sí. Porque os nos ponemos de acuerdo toda la sociedad y las leyes no solucionan todo. Porque las leyes están intentando reparar. O sea, lo que necesitamos es un cambio en la sociedad, en la educación. Es muy importante cambiar la educación, en realidad, e implicarnos de otra manera. ¿Y se está produciendo ese cambio? O sea, tenemos teóricos, tenemos una base que nos permita desarrollar todo un nuevo, digamos, visión porque yo veo que tenemos cambios de planes de estudios llamando de los distintos nombres a las mismas cosas, pero en realidad en el aula sigue habiendo bullying, siguen viendo actitudes violentas dentro de los niños, de género, de homófobas, o sea, todo lo que veíamos nosotros en nuestra generación siguen pasando en el aula, ¿no? Que el aula se convierte a veces en un territorio, el aula como decía Philip Roth cuando hablaba del patio de la escuela, que era el primer lugar donde él se sentía. Él decía que salió del paraíso cuando llegaba al patio de la escuela, ¿no? En su caso por antisemitismo. Entonces, ¿qué nuevos movimientos teóricos estamos descubriendo para evitar todo esto? Bueno, hay un avance fundamental del que yo estoy más implicado, que es que sabemos ya con toda claridad, hay estudios de seguimientos de casos que van desde antes del nacimiento en una familia de un chico, sabemos lo que va a pasar a lo largo del desarrollo en función de los eventos vitales que ha tenido y sus determinantes sociales. Por ejemplo, sabemos que la soledad es tóxica si aparece a partir de una cierta edad, la soledad no deseada. Y hoy en día sabemos además cómo el cerebro se esculpe dentro de esta situación, digamos, ambiental, donde somos absolutamente sensibles a las relaciones vinculares insanas, etcétera, y cómo la epigenética une lo que antes se pensaba que estaba separado, lo genético y lo ambiental. Entonces, hoy en día tendríamos y sabemos muchas herramientas de cómo nivelar esto. Por ejemplo, crear aulas donde haya menos alumnos por clase, donde haya más rato en el patio, donde haya más más interconexión intergeneracional para explicar todo esto, donde tengamos más tiempo de nuevo para criar a los hijos, más tiempo de crianza, por ejemplo, en los primeros años de vida, que son fundamentales. O sea, sabemos qué políticas tenemos que hacer. Tenemos que hacer ciudades que sean más vivibles, de proximidad. Hay muchas cosas que se sabe que se puede hacer y que dan buenos resultados en realidad. Pero lo que pasa es que eso tiene que poner de acuerdo a mucha gente. Y ahí es donde tenemos el gran problema. La política hoy en día es cortoplacista, fundamentalmente. En las sociedades democráticas son 4 años y ahí te cuesta menos inaugurar un Zendal y hacer un hospital que gastarte los mismos millones en poner más orientadores en las escuelas, porque vende menos. Te cuesta más ponerse de acuerdo para una ley porque hay una especie de bando continuo que si yo digo una cosa, para que nosotros, por ejemplo, por primera vez en la historia de la Asamblea de Madrid, en 25 años, tuviéramos un pleno monográfico sobre salud mental, que yo promoví por estar dentro y porque a mí me respetan, porque me dieron la medalla de la Ciudad de Madrid y llevo muchos años en esto, pues para eso
yo le tuve que ceder la idea a los otros partidos políticos para que sintieran que eran suyas, porque si no, no había manera de poder hacer un pleno, porque siempre por X o por Y, si no se hacen plenos, si no se pueden hacer leyes, si no podemos los políticos, digamos, ocuparnos de lo que de verdad importa en este sentido, pues al final la casa se queda sin barrer. Y eso lo hemos visto con la ONU y los conflictos de guerras que ahora estamos viviendo, o miles de situaciones. Entonces, la paradoja es que igual que podríamos saber cómo mejorar el cambio climático, cómo mejorar el hambre en el mundo, cómo mejorar los conflictos de violencias en las escuelas, porque tenemos las herramientas y es coste eficiente, que esto es lo más increíble, la casa se quedan sin barrer porque cada uno tira para un lado. Y hay una especie de como de gran brecha entre la política, que nos estamos discutiendo más de cosas que interesan a lo mejor menos a la ciudadanía, de cómo eso, por ejemplo, la sociedad internacional te dice que debes de tener 250, por cada 250 alumnos, un orientador en la escuela especialista en cosas de psicología y en mediación de conflictos. En España es 1 cada 1000, 1 cada 800, no digamos en la escuela pública, que está muy abandonada. Entonces, realmente creo que sabemos lo que se podría hacer, pero hay una especie como de a ver quién lo arregla, como si se fuera a arreglar desde el cielo. Y esto, si no hacemos algo, pues no lo arreglamos. Y ahí, en estos dos casos que hemos estado viendo, ¿qué protocolos hay de actuación para apoyar a las víctimas? Pues el problema es que, por ejemplo, en España no hay un protocolo para todas las escuelas que sea igual y que se haya discutido a nivel interministerial. Cada comunidad autónoma puede tener sus protocolos y luego cada escuela puede tener a su vez los suyos. Entonces en la Comunidad de Madrid hay varios protocolos y va a depender mucho encima de la orientación de la escuela, del lugar de donde esté la escuela. No es lo mismo que la escuela esté en Vallecas a que esté en Boadilla del Monte o que sea privada, pública o concertada. Ahí hay unas grandes variaciones en realidad. Entonces, estamos exigiendo que haya protocolos como lo mínimo autonómicos, porque la responsabilidad para mejorar esto en las aulas tiene más que ver con las autonomías, en el caso de España, ¿vale? Y hay una diferencia entre los de Castilla y León, los de Madrid y tal, muy grande. En Madrid vamos bastante por detrás. Todavía los protocolos son muy de cada instituto y sobre todo falta muchísimo personal. Por ejemplo, los orientadores, que yo me reúno con ellos, se quejan de que la mayoría de las veces tienen que estar cubriendo huecos de los profesores y no les da tiempo estar ahí. Y muchos orientadores tampoco tienen mucha formación sobre cómo prevenir. Ahora hay un plan, por ejemplo, de prevención de las autolesiones en las escuelas, que es que si un niño se autolesiona, tiene que pedir permiso para ir al baño y tal, y al final crea tal distorsión con tan pocos cuidadores y tal, que realmente no es eficaz. Entonces, al final no estamos pudiendo arreglar. Sabríamos cómo arreglarlo, pero arreglar todo esto primero cuesta dinero y hay que invertir. Hay que decir siempre que es rentable, porque invertir en la prevención de los problemas de salud mental en la infancia es lo más rentable que hay en el mundo, igual que la ecología. Y luego, por otro lado, hay que hacer que las leyes se cumplan, porque muchas veces tampoco se cumplen los ratios y tampoco se cumplen las leyes. También debería formar parte del currículo educativo de los profesores para tener capacidad de atender en las situaciones en el aula. Por experiencia familiar conozco, mi hijo es profesor en un colegio y cuando podía detectar algún tipo de acción que él consideraba que no era adecuada, la propia dirección del colegio no le permitía actuar porque tiene que actuar las personas que sean específicas, con lo cual al final se queda sin trabajar esa situación. Entonces, eso es una gran realidad. Fijaros lo que pasa, por ejemplo. Lo que ocurre además es que cuando yo voy por las escuelas, ¿no? Y hacemos reuniones con las familias, con los alumnos, con los profesores, y los reunimos en polideportivo, a lo mejor a veces reuniones que le llamamos de grupo grande, de 100, 200 personas, y hablamos de todo esto y es muy interesante cuando les ayuda a que se puedan hablar entre ellos. El profesor se queja de que no tiene tiempo para hacer eso y que hay una presión enorme de los padres de que no se metan donde no les llaman en muchos casos. Cuando algún profesor está detectando que un niño se autolesiona o tal, y a veces llama a las familias, a veces las familias no responden adecuadamente en el sentido de como una ayuda. A veces miran para otro lado, o se sienten ofendidas o lo quieren tapar.
Cuando yo voy a veces a dar charlas sobre todo este tema, siempre me dicen en el colegio, justo han venido las familias más sanas, los hijos más sanos, y ese 30% ha aparecido por allí. Muchas veces porque tienen dificultades de muchos tipos, pobreza, exclusión, etcétera. Pero la otra cosa es que algunos profesores no solo no están preparados, sino que hay una presión muy grande ahora solo por el conocimiento. Como que a las otras cosas que lo hagan las familias. Y las familias o no respetan tiempo, o no están en ello, o no saben, o piensan que la escuela sí que tiene que hacerlo. Al final es un poco como que se cuela por los agujeros del sistema lo que en el fondo tendríamos que hacer, que tener mucho más intercomunicación, en realidad. A un adolescente necesita ser mucho más escuchado, necesita tener esta experiencia intergeneracional que cada vez tienen menos. Ellos están con sus amigos, la brecha es brutal. Ahora con Internet lo que antes tenían que preguntar a los padres o se tenían que enterar de otra manera, se enteran rápidamente por San Google y encima ya sabéis cómo está la información por las redes. O sea, los bulos, la desinformación es brutal. Y todo lo que parece aparentemente más falso es lo que para los adolescentes muchas veces parece más verdadero, porque está hecho un poco también a posta, en realidad. Como el tiempo se nos va, lo que sí me gustaría que nos quedáramos con algunas claves que nos puedas dar para las familias poder acceder y acercarnos más a estas distintas personas. Evidentemente, cuando se produce un problema como este, hay que hacerse acompañar por un profesional porque la situación es muy difícil. En estos casos, además, fue extrema, no solo por la situación, sino por los entornos que no supieron acoger y apoyar a las víctimas, ¿no? Que todo lo contrario, fueron además perseguidas por ser víctimas y les ponía a ellos delante de una situación de denuncia que no querían asumir. Pero ¿cómo pueden familiares detectar que está pasando algo en el colegio, que hay alguna situación que aparte de los cambios evidentes que se puedan producir, cómo detectarlo y enseguida cómo actuar para evitar estos problemas? Y una pregunta que siempre me hago, porque no sé desde el principio cómo ayudar a un niño de 1 año, 2, 3, a enfrentarse a un bullying que pueda luego posteriormente encontrarse en las situaciones, porque no sé, a veces es difícil decirle defiéndete, no te defiendas, coméntalo, no lo comentas, ser acusado de acusica. ¿Cómo enfrentarnos a eso desde el principio? Yo creo que, bueno, lo primero de todo, en general, es que los seres humanos, la manera que tienen más sana de resolver sus situaciones de estrés es a través de vínculos seguros. Entonces, lo que tenemos que estar continuamente es sondeando si los vínculos son seguros. ¿Cómo son seguros a lo largo del desarrollo? Pues tenemos que tener un poco de idea en la cabeza los padres de cómo van cambiando los niños de una manera sana. En qué momento el niño se puede encerrar un poco en una habitación para masturbarse, por ejemplo, con 14 años y poderlo respetar, pero saber que a lo mejor con él puedes empezar a hablar de la sexualidad. Yo con Quique pues nos sentábamos y hemos visto la serie de Sex Education y luego hemos visto Euphoria, que es mucho más dura, para ver si realmente a él le importaba, ¿no? O sea, tener un poco la valentía de que los padres nos adelantemos. Los padres tenemos que ponerle los ruedines a la bicicleta para que el niño pueda primero funcionar y no caerse del todo de la bici, y luego poco a poco te llega un momento que le decimos, mira, te voy a acompañar, pero vamos a ir quitando los ruedines. Yo me acuerdo que un amigo que yo visité después de 5 años con un hijo de 7 años y yo llevaba el mío que tenía 4 años y llevé la bicicleta y el niño llevaba los ruedines así puestos todavía en la bici. Y le pregunto, ¿por qué tienes los ruedines en la bici? Y me dice, todavía mi padre no me los han quitado. Yo le quité las ruedines y fue el niño más feliz del mundo. Y él había intentado que los rodines levantarlos. Es decir, tenemos que estar atentos a saber las señales de comunicación y cómo van cambiando. Para eso, si no tenemos una intuición buena, o porque no hemos aprendido bien a lo largo de nuestra vida, o porque estamos desinformados de cómo va la vida, hay que informarse. Hay que informarse cómo, pues en las AMPAs de los colegios. Hay que informarse si confiamos en nuestros familiares amplios, gente que haya criado por delante de nosotros niños que vayamos viendo que van sanos. Y detectar esos cambios del desarrollo que generalmente aparecen sobre todo en cambios conductuales. Un niño que es más
social se empieza a retraer, o que cambia en su manera de vestirse, o que de repente duerme mucho o empieza a sacar malas notas, o que no quiere ir a clase, y tratar de acercarnos a escucharle y a tratar de que le podamos entender. Eso es muy importante, por un lado. Y poco a poco, si las cosas vemos que no van bien, para eso tenemos que estar confrontando lo que pasa en casa con cómo está ese niño fuera de casa, que es algo que perdemos. Hay que ir a los colegios, hay que ir a las AMPAs. Yo voy a las AMPAs del cole y ahí no hay casi ni un padre. Casi siempre están las madres al pie del cañón, los padres casi nunca. Todas estas cosas que son importantes, porque a veces ese feedback con el maestro, con el colegio, nos puede ayudar a entender lo que pasa. Escuchar a los tíos, a los abuelos que nos rodean para intentar ver si nuestros hijos, muchos padres y madres que luego vemos con conflictos, se habían quedado en una burbuja y no podían ver o no querían ver. Entonces, por eso a veces se alargan. Y cuando tenemos ya situaciones donde los niños empiezan a perder el compás de la vida cotidiana, en el cole, con los amigos en el parque, etcétera, tenemos que pedir ayuda. Por un lado, ayuda profesional, pero también ayuda a nuestros círculos más amplios, si podemos ver que nos pueden ayudar. Hay que entender que no nacemos con un libro de instrucciones debajo del brazo de cómo criar a nuestros hijos, y más en una situación tan difícil. Y cuando somos familias o padres que hemos tenido más dificultades, con más razón tenemos la idea, o tenemos que tener la idea de que nos podemos perder. ¿Vale? Entonces, no confundir la crisis de la adolescencia, que hoy en día se confunde, con cuando empieza a haber señales de que las cosas van mal. Porque hoy en día tenemos una manga demasiado ancha para pensar que está todo como bien. Un chaval viene, mi hijo, que más pequeño, primera fiesta con 14 años, ¿y qué tal? Pues es que los padres habían dejado unas botellas de whisky al alcance en la casa y se habían ido. Chicas de 14 años de estas edades, alcohol a tutti play. Nosotros dijimos, joder, pues en esa fiesta voy a buscarte y voy a volver. Y me contaron luego que se montó la de Dios. Estamos hablando de un buen colegio. Es decir, que esas cosas no pasan solo en Estados Unidos. Hay una especie un poco, yo creo que, de dejación un poco y de pensar que los niños se crían solos. Y luego creo que la sociedad, en una sociedad tan neoliberal y tan de cada familia parece que tiene como la capacidad de criar a sus hijos como les dé la gana. Pues no, yo creo que hay que intentar entender que hay unas leyes que debemos de tener en la sociedad, porque los hijos son de los padres relativamente. Y ahí hay ideología por detrás y mil cosas. Creo que es que lo explicas muy bien, creo que estamos todos de acuerdo, y das claves muy, muy importantes. Y una de ellas que me parece intuir es que también tenemos una crisis entre lo rígido y lo flexible, ¿no? De encontrar un punto intermedio entre aquellas normas tan fuertes que nos ponían a nosotros cuando éramos muy jóvenes y lo que hemos querido construir, un mundo de mayor libertad, en el que precisamente lo que tú estás apuntando es que eso impide una especie de vigilancia positiva y activa, que es lo que apoya el apego del que yo creo que forma parte un poco del sistema que tú estás siempre promoviendo. Y que eso se puede, nosotros ahora estamos intentando que haya, igual que en la escuela, igual que pueda haber educación vial, haya educación que tiene que ver con todo esto, cómo son las crianzas, cómo se debe educar en sexualidad, cómo se debe educar en la comunicación padres-hijos, ¿no? Porque cómo manejar el tema de los móviles hoy en día con los chicos, ¿no? A veces limitar, a veces prohibir, es absolutamente sano y es un acto de amor. No es un acto de amor dejar que al hijo haga lo que le da la gana, que de hecho son amores incondicionales. ¿Puedes aconsejar algún libro, alguna guía que nos pueda ayudar? Bueno, yo creo que no tenemos hoy en día una guía como podíamos tener en la época de hace 20 años que nos resumieran todos, en realidad, ¿no? Claro, en Internet hay... ¿Qué? En Internet hay muchas situaciones para intentar entender esto, pero es que la sociedad se ha complejizado mucho. Entonces, yo creo que lo más importante es, sobre todo si tenemos hijos adolescentes o que van a llegar a la adolescencia, es estar al tanto de que va a ser complicado y que nosotros nos llevamos un libro de instrucciones y que tenemos que estar con los demás, con gente que sea experta, con gente que nos parezca sensata,
con gente que les importe lo que les pasa a los demás, para poder entre todos saber cómo educar. Y muchas veces tenemos que, como dice Betustar Morla, que es un grupo de música que me gusta mucho, reunir a nuestros consejos de sabios, porque no todo lo podemos saber. Y cuando tenemos un atasco con un adolescente, por favor, lo más importante es primero abrir el círculo en la familia y luego pedir ayuda. Porque siempre en la familia alguien nos va a decir, mira, en confianza. Mira, el otro día estuve visitando un gran amigo en una ciudad fuera de Madrid, un amigo escritor que acaba de tener un hijo y está muy metido en estas historias del colegio, de la crianza, niños, padres mayores, súper intelectualizados. A mí me volví muy preocupado, porque aparentemente parecía como la mejor crianza del mundo, y yo sé que ese niño, si sigue así con esa crianza, lo sabemos ya científicamente, va a tener problemas de adaptación, va a tener problemas de personalidad, prácticamente seguro. Y me quedé agobiado porque no les dije nada, pero se lo diré en algún momento oportuno, porque era la primera visita. Pero estamos hablando de edades de niños con 2, 3, 4 años, que podemos predecir bastante lo que va a pasar con 14 y 15, como el tipo de crianza, que a lo vez lleva el tipo de colegio que tenemos, que a lo vez lleva cómo envolvemos o no al niño. Por ejemplo, esa crianza era una crianza de las inseguras que llamamos nosotros, de esa del 30%, que era de sobreprotección. Un niño que para salir al parque, por un ejemplo, que queríamos salir al parque, éramos la visita, el niño con 3 años se pasa el padre más de 30 minutos para tratando de convencer que había que salir al parque, a la hora de salir al parque, de aquel parque que iba a ir. Pues no, te coges al niño y sales al parque, no sé si me explico. No todo hay que negociarlo. Pero con el niño mismo. Con el niño lo estaba negociando. Y este tipo de cosas sabemos que influyen. Entonces yo creo que hay que tener una especie de educación en cómo se deben hacer las cosas, porque tenemos muchísima evidencia ya científica detrás, y todo esto que pasa en estas casas tiene mucho que ver con, de repente, como que hay en los valores y en los límites de las cosas, pues se saltan mucho. Los chavales también que perpetran todo esto, luego es interesante cuando los que son de 15 años y tienen que pedir perdón a las familias y tratar de reparar, ellos dicen con sinceridad, dicen, en realidad no tenía muy claro si lo estaba haciendo bien o mal, había una mezcla ahí, y es que eso es verdad. O sea, en esas edades... Sí. O sea, en mi opinión, que no tengo la experiencia que tú tienes, por supuesto que hay una parte que no es de una inconsciencia que se da en ese momento, pero también yo sí creo que hay niños que desde el principio tienen una personalidad que les lleva también a cierta violencia, ¿no? Por supuesto, y eso tiene que ver con sus estilos de crianza, con los traumas que hayan tenido a lo largo de la vida. Con la propia personalidad. Bueno, hay varios experimentos que hay. A lo mejor es un porcentaje muy pequeño, pero niños que pueden disfrutar por el fracaso de una acción. El porcentaje hay en día de niños que tienen todas estas necesidades tempranas más seguros y que tienen más probabilidad de tener personalidades donde no eres capaz de tener una buena empatía y poder trabajar bien. La empatía es como una especie de músculo que se aprende. Con la capacidad de empatía, pero la podemos perder por el camino, igual que la podemos tener, ¿vale? Y estos niños es que realmente no tienen un nicho de amor y de crianza o de situación social o de exclusión para poderlo hacerlo bien. Veremos lo que va a pasar ahora en el conflicto, por ejemplo, en Oriente, ¿no? Con Israel y con Gaza, con estas situaciones que estos niños sometidos a unas situaciones tan difíciles. Pues lógicamente es fácil que se perpetúe niños con actitudes donde la empatía no existe, o solo para tu grupo de al lado. Por ejemplo, que se ve muy bien aquí en estas sociedades un poco más machistas que todavía se ven entre los chicos y las chicas, ¿no? El concepto, como las chicas están presionadas, como dicen ellas, de tener tetas, de ser monas. Bueno, todo ese tipo de cosas se sigue dando mucho. Sí. Y tiene mucho que ver con esa mezcla entre lo que pasa en casa y luego cómo se va ampliando al círculo de la educación, lo que se ve, por supuesto, en los medios de información. Pues muchísimas gracias, Diego. No sé si...